Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Tenemos el dato del día, esa cifra de paro que baja en 60.500 personas en abril y se sitúa en 2.666.500 parados. Es la cifra más baja registrada desde septiembre del año 2008. Analizamos las claves, la letra pequeña, con Valentín Bote, que es director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Valoración del dato, ¿qué te parece? Bueno, abril tiene que darnos buenas cifras de empleo, si no sería pues algo muy preocupante. Y hemos tenido casi 200.000 afiliados más en el mes, lo que desde luego suena pues muy elevada, una cifra pues muy cuantiosa, pero el año pasado, el mes de abril, nos dejó 238.000. Es decir, que hemos tenido un abril más débil que el de 2023 y como consecuencia de ello, cuando medimos el crecimiento anual del empleo de los últimos 12 meses, pues vemos una desaceleración. Algo que también pasó el mes pasado. En dos meses nada más hemos pasado de un crecimiento del empleo del 2,7% a un 2,3%, lo que, bueno, sin duda indica que todavía las cifras de creación de empleo son bastante saludables. Ese nivel de un 2,3% es muy positivo, pero vigilando que entramos en una senda de 2 meses consecutivos de desaceleración. Habrá que prestar atención a este fenómeno. Por otro lado, los demandantes de empleo se han reducido en el mes de abril de manera lógica también. Se ha reducido más el número de demandantes que el número de parados registrados, y esto también era algo esperable porque, como venimos hablando muchas veces del volumen elevado de demandantes de empleo que vienen de un contrato fijo discontinuo, muchos de ellos, los que proceden del sector de hostelería, se están activando ahora. El sector revive después del parón de invierno, vuelve a llamar a esos trabajadores que estaban esperando el momento, y vemos un descenso en la cifra de esos demandantes de empleo que no eran desempleados. Eso es más intenso que la reducción del desempleo. Aún así, tenemos todavía una cifra de paro efectivo pues que está en un entorno de 3,4 millones de personas, unas 650.000 personas por encima del paro registrado, el paro que mide el Ministerio. Y en materia de contratación, pues la dinámica habitual de alta mortalidad de los contratos indefinidos y una proporción elevada de dichos contratos que son o fijos discontinuos o a tiempo parcial. Entre marzo y abril, la hostelería ha creado 20.000 empleos menos que en el año 2023. ¿Preocupante esto? Pues desde luego es una variable que tenemos que monitorizar, porque en un contexto en el que el número de turistas sigue creciendo, deberíamos pensar que el sector de hostelería creara más empleo que el año pasado, en los mismos meses. Y el hecho de que haya creado 20.000 empleos menos este año que en los 2 meses del año pasado, pues nos indica varias cosas. O bien que el sector ve cierto pesimismo a medio plazo y eso le restringe contrataciones hoy, pero probablemente lo que es un factor más relevante es que el sector, pese a querer crear empleo, pues le está costando mucho encontrar profesionales en algunas zonas de España. Pues ya sabemos lo difícil que es pues contratar camareros en Baleares, por ejemplo, o en algunas otras zonas muy turísticas, simplemente porque hay una escasez crónica que además se agrava de talento para estas posiciones en el sector. Me interesa también el tema de fijos discontinuos, ¿cuántos? Y también contratación temporal y contratación indefinida. Muy bien, pues fijos discontinuos se han firmado 190.000 este mes de abril y la contratación en global ha crecido un 12% respecto a marzo. Es un crecimiento muy importante, pero claro, hay que tener en cuenta que en marzo estaba la Semana Santa y para la mayoría de sectores, si no pensamos en la hostelería y pensamos en el resto de sectores, la Semana Santa son más días festivos, menos días laborables, y eso siempre se traduce en menos contratos. Entonces es normal
que crezca la contratación respecto al mes de marzo. En total se han firmado pues 1,27 millones de contratos, de los que 559.000 eran indefinidos y 708.000 temporales. En ambos casos con crecimientos de doble dígito respecto al mes pasado y un crecimiento en términos anuales mucho más intenso en el caso de los contratos temporales, que han crecido un 13% respecto a los indefinidos, que también han crecido, pero solo un 5%. ¿Empleo privado y empleo público? Bueno, pues nos encontramos con que uno de los sectores que más empleo ha creado en este mes ha sido el sector público. Hemos tenido pues en términos mensuales pues un crecimiento del empleo público, pero sin ninguna duda donde más ha crecido el empleo ha sido en el sector privado, sobre todo impulsado por este sector de hostelería, que explica prácticamente 1 de cada 2 nuevos empleos que hemos visto en el mes de abril. ¿Algún otro elemento importante que estés viendo con estas cifras sobre la mesa? ¿Algo que nos dé un poco visión para lo que queda de año? Bueno, yo creo que una de las variables que tenemos que vigilar es esa desaceleración que ha experimentado en términos anuales la creación de empleo. Llevábamos 6 o 7 meses prácticamente con un crecimiento plano del empleo en torno entre el 2,6 y el 2,7% de crecimiento anual. Estábamos con esas cifras pues desde julio del año pasado hasta pues el mes de febrero. Y marzo y abril han encadenado 2 meses en los que se ha visto notable señal de desaceleración en el empleo. Tenemos que ver si es algo razonablemente pasajero o que es una tendencia que se va manteniendo en el tiempo, porque eso nos llevaría en pocos meses, en el caso de mantenerse, a unos niveles bastante pobres de creación de empleo. Ese es un tema, desde luego, para monitorizar. Muy bien. Pues Valentín Bote, desde Randstad Research, gracias por el análisis y que tengas buen lunes. Feliz semana. Gracias, igualmente. Adiós.